Buenas noches, buenas noches. Otra vez aquí estamos juntos y un placer estar con ustedes. Eduardo, ¿qué tienes para Una decir? alegría, sí, por supuesto, una alegría muy grande. Ustedes saben que como todos tenemos tareas, responsabilidades, corremos, pero es una alegría poder separar este rinconcito para poder compartir esta maravillosa esperanza que le da sentido a la vida, ¿no? No es fácil separar tiempo. Todos siempre estamos ocupados una cosa, otra, pero hoy vamos a ver un tema muy importante que nos habla de separar un tiempo. Pero antes de eso vamos a entrar al repasito del tema que vimos ayer, ¿no? Ayer vimos que la ley es igual al carácter de Dios. Vamos a, a repasar unas preguntitas. Pregunta número 1. ¿Cuál es, según Dios, la suprema norma de vida? ¿Cuál es, según Dios, la suprema norma de vida? Primera pregunta. La segunda no está en la lección, pero va a ser muy sencilla. En la lección comparamos la ley con un objeto que generalmente las personas usan todos los días, y lo están viendo, y lo están viendo. La tercera pregunta, según algunos, la muerte de Cristo invalidó o se abrogó la ley. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿Será que es así, que cuando Jesús se murió no hay más ley? Y la cuarta pregunta, ¿qué respuesta dio Jesús a quienes le preguntaron si algún mandamiento era más importante que otro? ¿Qué respuesta dio Jesús? Muy bien, ahora vamos a la primera. ¿Cuál es, según Dios, la suprema norma de vida? Y vimos que Salomón, el rey de Israel, que tuvo mucha sabiduría que Dios le dio del cielo, él dijo que todo el discurso oído es este, después de cuando finaliza su libro de Eclesiastés, todo el discurso oído es este: tema a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio conjuntamente con toda cosa encubierta. Así lo que usted escondió va a salir a juicio, sea buena o sea mala. O sea, presenta la importancia de guardar los mandamientos de Dios. En toda la experiencia de su vida, lo más importante para él fue agradar a Dios guardando sus mandamientos. ¿A qué se compara la ley de Dios? En algo que uno usa todos los días. Y se ve aquí, se ve, mire, al espejo, al espejo. Si yo me veo con el diente con verdura aquí, ¿no? El ojo en compota, los pelos parados, la corbata corrida para un costado, ¿la culpa la tiene el espejo? No, Ok, no. La ley no tiene ninguna culpa de condenarme. La ley me muestra cómo yo soy y quién es el que me acomoda la corbata, me y acomoda la cabeza, me pone. gracias que existe el espejo. Gracias a Dios que existe el espejo, ¿no? Y el que me acomoda todo es Jesús. Él me cubre con su manto de justicia, pone un screensaver para que no vean mis pecados, no, y vean su justicia en mi lugar también. Perfecto, la tercera pregunta. Según algunos, la muerte de Cristo invalidó, abrogó, anuló la ley de Dios. ¿Pero qué dijo Jesús? San Mateo 5, 17 al 19 recuerda: no penséis. ¿Cómo le diría un argentino a un empleado en un trabajo? ¡Ni se te ocurra! ¿Cómo te diría una mamá? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Estás loco vos? ¿Te querés matar? ¿Te querés morir? ¿No? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y cumplir es a poner en práctica. Ah, no, yo cumplí, ya está. No, 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 no es así. Porque cierto os digo que mientras esté en el cielo y la tierra, ni un acento, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, cuando Jesús venga con poder y gloria en las nubes de los cielos con sus ángeles, ¿no? Y dice: si alguno los quebranta, y aquel que los guarda será llamado grande en el reino de los cielos. Y recuerda, hermanos, que estos dos mandamientos, lo he dicho en otros temas, que vamos a ver ahora, se resumen en un solo mandamiento, que es la ley del servicio abnegado por amor, porque en el universo todo sirve para otra cosa. Fuera
Del egoísta corazón humano todo sirve para otra cosa. Y la última pregunta, ¿qué respuesta dio Jesús a quienes le preguntaron si algún mandamiento era más importante que el otro? O sea, y le preguntaron para tentarle, para hacerlo caer, pero Jesús, que es Dios que se hizo hombre con esa sabiduría del cielo, le dijo, oye, Israel, Jehová vuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Este es el primer y grande mandamiento, pero no se cayó la boca ahí. Dijo, y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, toda la palabra de Dios se basa en esos dos mandamientos que se basan en el servicio negado por amor. Y recordamos que los mandamientos, aunque tienen la palabra de mandamientos, ¿no? Uno los obedece por amor. Porque si no los obedecemos por amor, no tiene ningún valor, ¿no? Muy bien. Podemos ya entrar al tema de hoy. Eduardo nos dirige en una oración. Muy bien. Bondadoso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por poder compartir este tema tan importante de tu palabra con los amigos que están escuchando, y pedimos que sea de bendición para nuestras vidas, la de cada uno, y que podamos comprender cuál es tu voluntad en medio de este gran conflicto que existe hoy en el mundo, entre el bien y el mal. Señor, gracias por abrir tu palabra, que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén, amén, amén. Y de paso vamos a ver si podemos saludar a alguien un ratito. Estoy refrescando, a ver si puedo refrescar aquí en mi iPad. Ah, no, bueno, de acá no puedo verlo de aquí. Bueno, comienza Eduardo, que yo ya después saludo. ¿Qué pide Dios en el cuarto mandamiento? Esto es muy interesante, ¿no? Porque a veces uno cuando piensa en los mandamientos se acuerda lo que estudió de chico por ahí en el catecismo y se encuentra con que tenemos una diferencia, ¿no es cierto? Pero mire usted lo que dice la Biblia. ¿Qué pide Dios en el cuarto mandamiento? Éxodo 20, 8 al 11. Antes de leer, no quiero saludar a Denis, a Waldina, a Miriam, a Sara, que ya están ahí. Gracias por compartir el mensaje con otras personas. Y lo que dice Eduardo es cierto, yo me sorprendí cuando me leyeron por primera vez los que él va a leer ahora. Me quedé muy, muy sorprendido. Vamos a proyectar entonces la lectura bíblica, Éxodo 20, del 8 al 11. Lo tenemos en pantalla. Muy bien, acuérdate del día de reposo y fíjense que ahí hay un asterisco, un numerito, ¿no es cierto? Porque el original dice sábado. O sea, si usted tiene en su casa una Biblia de edición católica, podrá corroborarlo. El original dice así: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Eduardo, tienes una preguntita. Cuando vos comentás del asterisco, ¿no? Que uno ve reposo, pero ve el asterisco y uno ve abajo en letra chiquitita, chiquitita, aquí equivale a sábado. Bueno, generalmente las Biblias católicas dicen sábado directamente, ¿no? Pero los evangélicos que usan otras Biblias, versiones evangélicas, está el asterisco y abajo dice chiquitito sábado. ¿Hay alguna parte donde el asterisco indique que no sea sábado, que indique otra cosa? No, hay muchos numeritos en la Biblia que son referencias a otros textos. Pero donde Correcto, dice pero reposo, siempre puntualmente en este caso es así. Y me gustaría explicar un poquito cómo sucedió eso.
En el año 60, por poner una fecha, más o menos, usted puede encontrarlo ahí en la historia, en Google, el mundo protestante estaba sacando mucha gente de las iglesias católicas. Y entonces la iglesia católica, donde se daba la misa en latín, se daba de espalda a la masa de gente. Yo iba, yo era chico, participaba en la comunión y viví esa experiencia donde uno repetía las cosas que nos enseñaban, pero la misa era en latín y de espaldas a la gente, a la membresía. La iglesia vio que esa forma de seguir el culto no alejaba a la gente y hacía que la gente se vaya masivamente a iglesias evangélicas. Por lo tanto, el Vaticano vio necesario hacer un cambio y llamó un concilio cuyo principal tema fue el ayornamiento, o sea, abrirse para poder llevar el evangelio y mantener a los fieles dentro de la iglesia. Y la Biblia era algo que estaba prohibido. Yo recuerdo que llevé una Biblia a mi casa y mi madre, que era muy católica, me dijo, no, no podemos leerla porque eso solamente pertenece a la iglesia, a la interpretación. Bueno, yo viví esa transición, así que la conozco por propia experiencia, ya que fui católico hasta los 20 años, 21 años. ¿Qué ocurrió entonces? La Iglesia Católica vio la necesidad de abrir la lectura de la Biblia a la gente. Y entonces fue a las Sociedades Bíblicas Mundiales, que es una entidad interreligionaria, ya no se casa con ninguna religión, pero en este caso hubo presión y se pidió que las ediciones evangélicas se le quite la palabra sábado. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, a través de su representante en las Sociedades Bíblicas Mundiales, el pastor Amparo Mata, intervino, ¿no es cierto?, y presentó un escrito con teología bíblica mostrando que no se debía tocar absolutamente nada de la escritura, ya que la misma Biblia, al terminar el mensaje de Dios, dice nadie agregue o quite palabra alguna. Claro. Entonces, las sociedades bíblicas llegó a un intermedio donde se quitó la palabra sábado, se colocó día de reposo y se colocó el asterisco que aparece a pie de página donde dice aquí, querido lector, ¿no es cierto? Aquí equivale este asterisco, este día de reposo equivale a sábado en el original. La Iglesia Católica mantuvo la palabra sábado en el original porque ellos no tienen ningún problema. Ellos declaran que el sábado es el día de reposo bíblico, pero que ellos lo cambiaron porque consideran que tiene autoridad para hacerlo. Sí, es interesante si uno investiga un poquito más. Yo que soy un poquito más joven que vos, o sea, yo lo viví años después, ¿no? Todo esto. 4 años nada más. Bueno, eso me da vergüenza decir mi edad acá de la gente porque tengo que dar mal a vos que está más viejito. Bueno, entonces a mí me querían santificar las fiestas en los 10 mandamientos. Y que cuando uno escuchaba sábado, no es algo de los judíos. Pero cuando leí los 10 mandamientos, era sábado, no era santificar las fiestas, ¿no? Eso es lo importante de que no repitamos lo que nos dicen del frente. Tenemos la palabra de Dios, podemos recurrir allí, ¿no? Y ver cuáles son los 10 mandamientos que ayer los vimos, para que nadie nos engañe y con preconceptos como los judíos, como si fuera algo malo. Y los judíos son seres humanos como nosotros, que aman, que sufren, que uno se puede hacer amigo. Yo tengo amigos judíos y son muy buena gente, no tengo ningún problema. Y Dios no se los dio solo a los judíos, se los dio al mundo porque lo dio en la creación. Entonces, repasando la pregunta número 1, ¿qué pide Dios en el cuarto mandamiento? Bueno, pide en primer lugar que tenemos que adorar al Creador, que separemos un día, que mañana vamos a ver de cuándo se separa y todo eso. El séptimo día como un monumento a la creación, que tenemos 6 días para trabajar y hacer todas nuestras cosas, pero el séptimo día es para Jehová nuestro Dios. Y cuando Dios nos pide algo, Eduardo, cuando Dios nos pide algo, bueno, está ocupado con la esposa, no hay problema. Cuando Dios nos pide algo, siempre lo pide para nuestra felicidad, para nuestra bendición. O sea, cuando Él nos pide que paremos ese día,
es porque nosotros no necesitamos, sino nunca le vamos a poner freno a los problemas, las dificultades, siempre estamos como revolviendo el sancocho, la cacerola, el minestrón, con olor a muerto, ¿no? Y revolvemos, ¡ay, este olor a muerto! ¡Ay, este olor a muerto me tiene cansado! Y seguimos revolviéndolo. Pero en cambio llega el sábado, dejen de olor a muerto, a encontrarse en un reposo en Cristo, con Cristo. Bien, la Sí. pregunta número 2. ¿Dónde tuvo origen en el planeta Tierra la observancia del sábado? Preste atención, querido amigo, a este planteamiento. Es una pregunta que normalmente en el mundo evangélico la respuesta es la siguiente: el sábado era para los judíos, fue dado a los judíos. Vamos a tirar abajo ese argumento porque la Biblia enseña claramente en Génesis 2, versículo 1, 2 y 3. Aquí usted tiene lo que Dios... ¿Eh? Está en pantalla si querés, sí. Sí, sí, perfecto. Allí dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muy bien. Fíjese usted, querido amigo, que el sábado fue instituido en la misma, es parte de la creación de Dios. El sábado fue hecho, ¿no es cierto?, para el hombre. El sábado fue parte de la creación de Dios. Durante 6 días Dios creó la separación de la tierra, del agua, la luz, los animales, las plantas, al ser humano el día viernes, pero el sábado, el séptimo día, Dios reposó de toda la creación. No reposó porque estaba cansado, porque Dios no se cansa. Reposó para enseñar al hombre cómo la criatura debe mantener presente que es criatura y que hay un creador a quien adorar. Por eso, si usted recuerda y mira su Biblia, en el mandamiento, en el 4.º mandamiento, allí en Éxodo 20, dice: porque tenemos que guardar el sábado. Y dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y reposó el sábado. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Ahora la pregunta que le quiero hacer es la siguiente, querido oyente. ¿Dónde estaban los judíos? Bueno, no existían, porque era Adán y Eva. No había naciones, no había pecado. O sea, ¿cómo puede alguien decir que era para los judíos? Bueno, puede decir eso porque tiene mala intención, porque es ignorante o porque le conviene el domingo, porque no sé por qué. Pero si usted quiere creer lo que dice Dios, lea lo que dice Dios. Y allí va a encontrar en la palabra de Dios que el sábado fue hecho para el ser humano. Todavía no existía ni el pecado, ni existían las naciones, que nunca hubieran existido, las distintas naciones, si el pecado no hubiera entrado. Hubiésemos sido una sola nación de hermanos maravillosamente, ¿no es cierto? Pero el pecado trastocó todo. Pero no cambió por eso el sábado del mandamiento divino, porque acuérdese, como estudiamos ayer, Dios no cambia y su ley tampoco puede cambiar porque es la expresión de su carácter y de su voluntad. Amén, 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 ¿no? Y lo interesante, Eduardo, que si vas a Francia, vas a Italia, a Argentina, el séptimo día es el sábado. Y la semana tiene 7 días. Yo no sé si hay algún país por el mundo que tenga algo diferente, ¿no? Algo diferente. Pero ¿de dónde? O sea, viene de la palabra de Dios, eso es lo que quiero decir, porque tenemos los meses que tienen que ver con el tema de la Tierra y la Luna. Tenemos los años que tienen que ver con el tema de la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Pero la semana no hay un fenómeno atmosférico del espacio que nos indique algo, no hay nada, solamente el origen de la semana está en la palabra de Dios, así la semana, el del matrimonio, el del diluvio, solamente que en la palabra de Dios se explica bien
y en las otras culturas como un teléfono descompuesto. Exacto. Quizás por eso, Arnaldo, y querido amigo que estás escuchando allí este tema, uno entiende el Génesis cuando Dios reitera en cada obra que hace de cada día, y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y fue la tarde y la mañana el tercer día. O sea, tarde y mañana implica 24 horas. Exacto. Correcto. O sea, ese es otro tema muy interesante para ver, pero bueno, no va a dar el tiempo. Bueno, Ahora la pregunta... es el Sí, monumento, el sábado es el monumento a la creación. Y exacto, exacto. el enemigo de Dios, que inspira a las personas también, nos habla no de la creación, sino de la evolución. Y cuando uno piensa en la creación, como que lo terminan en forma despectiva, te miran raro, como que si uno no fuera inteligente. Y la palabra de Dios dice que los científicos que creen en esas cosas, profesando sabios, se hicieron necios. ¿Mm? Nosotros tenemos científicos, hay científicos que creen en un Dios creador, pero hay científicos que no lo creen y que menosprecian a los demás. Ahora, yo les haría una sola pregunta, porque ellos todo lo hacen fácil con dibujitos, que un renacuajo, el renacuajo creció, se hizo tortuga, de tortuga se hizo perro, estiró el cogote, se hizo jirafa. Con el lápiz es fácil dibujar, pero en la realidad, si todo comenzó con una minicélula que nunca puede haber existido porque tiene que estar todos los componentes al mismo tiempo, si no, no habría vida. O sea, la vida de una minicélula tiene que estar todos activos al mismo tiempo, no se puede construir por pedacitos, no hay manera. Supongamos que todo estuvo activo al mismo tiempo, ¿no? Y de una minicélula se dividió como un huevo frito que se divide al medio y se hacen dos, y esos dos se hicieron cuatro. ¿Cómo puede ser que hoy día se necesitan dos para hacer uno? Se necesita un hombre y una mujer para hacer... O sea, es ridículo la complejidad de un diente, la complejidad de un diente, de un hígado, de un corazón, de un riñón. O sea, el ser humano es una maravilla, una obra de arte, un diseño inteligente, ¿no? Claro, hay muchos que no creen porque nos ven a nosotros dos bien feos, entonces dicen, bueno, esto capaz que hubo algo raro ahí, ¿no? Y lo único raro que hubo fue el ingreso del pecado, el ingreso del pecado. Saludamos a Hispanis Tres Ángeles, a Miriam que nos está acompañando, a Elba Luisa, gracias por estar con nosotros y recuérdense los que van llegando de compartir, les agradecemos. Entonces seguimos con la pregunta número 3. Te la leo yo y ¿Para tú haces el beneficio comentario. de quién? Para beneficio de quién estableció Dios el sábado como día santo. El texto es San Marcos 2:27, de la propia boca de Cristo. Él declara allí en Marcos 2:27, también les dijo, el día de reposo o el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Acá hay un mensaje muy alentador, querido amigo. ¿Qué quiere decir eso que fue hecho por causa del hombre? ¿Qué quiere decir esto? Acá hay un mensaje muy alentador y de mucho ánimo para que tu vida no corra detrás del estrés o del S4 o del S5, porque así vive la gente hoy, ¿no es cierto? El Señor conoce la máquina que creó y preparó todo el escenario para beneficio del hombre. El clima, la temperatura, los colores, las flores, todo fue para beneficio del hombre. Y también el sábado fue hecho por causa del hombre, por amor al hombre, porque la máquina humana, la mente humana necesita descanso y conexión con el Creador. Y el sábado era un día especial separado por Dios para que la raza humana encontrara cada semana un día especial para recordar que Dios es el creador. De esa manera se fortalecería. Piense usted que Adán y Eva fueron creados un viernes, el sexto día de la semana, y apenas son creados, Dios ya le entrega el día de reposo. La experiencia de Adán y Eva no fue vivir una semana y entonces llegar a un sábado, fue comenzar con un sábado. Comenzaron la criatura adorando al Creador y luego Dios les dio 6 días para ellos. Fíjense qué interesante.
Me imagino ¿Cómo? esos 6 días que ellos estarían esperando llegar al séptimo día, ¿no? O sea, después de Claro. encontrarse, estar juntos, de estar vivos, de ver la creación. Y cuando nos encontramos de vuelta con el Señor, y no, ahora el sábado, estarían soplando los días para que vengan rápido. Cierto, es cierto que Dios todas las tardes visitaba a Adán y Eva, pero era un momento. Pero el sábado un día apartado especialmente para la adoración, correcto. Y el otro día leímos un texto, que hoy vamos a leer seguramente al final y que le va a quedar claro para que se dé cuenta que el sábado es un sello de Dios sobre la creación para toda criatura existente. Por eso Jesús declara que el sábado fue hecho por o para beneficio del hombre. No dice del judío, dice del hombre, del ser humano, porque no había judíos cuando el sábado fue creado. De paso, este texto también muestra que el sábado no era ni fue hecho para los judíos, porque ya vemos en la Biblia que fue creado en la misma creación de esos 6 días como corona de la creación, el séptimo día sábado. Amén, amén, amén. Ahora, para algunas Acá, personas que pueden estar pensando, para mí que ese con cara de pícaro que está ahí, argentino, me está engañando. ¿Cómo que va a ser eso? Eso no puede ser. Me está ensuciando en nombre de mi Santa Iglesia Católica Romana. Y de paso, mi mamá es católica romana y pecadora, me dice ella, ¿no? Ok. Entonces, el dirigente, el líder máximo de la Iglesia Romana que estaba antes, Bostila, ¿no? Él hizo un documento que se llama Dominis Deus, Dominis, o sea, en latín, Dominis Deus, en español, el día del Señor. Y cuando usted lo puede buscar por internet y el documento lo va a conseguir, lo puede leer. Ese documento habla bien, bien bonito del sábado, cuando empieza a leerlo. Pero cuando va avanzando, dice, la iglesia ha cambiado, hemos cambiado. O sea, ellos son los que dicen que cambia. No es Dios el que cambia, sino el ser humano. Y yo no me atrevería jamás como ministro de Dios, como siervo de Dios, cambiar un mandamiento que Dios estableció. Yo no me creo con autoridad de cambiar lo que la palabra de Dios dice, sino seguir lo que Dios dice, más con las advertencias que la Biblia dice. Y pensemos en las consecuencias, porque uno dice, bueno, todos los días son del Señor, y el que dice eso lo dice con la picardía de no querer guardar el sábado para el Señor. Es lo mismo que Adán y Eva diga, bueno, pero todos los árboles son del Señor, así que me lo como el fruto de este, y ahí está la falta de fe, la desobediencia, la desconfianza en Dios, el egoísmo, la codicia. Ahí se quebrantan todos los mandamientos que uno desobedece uno. Entonces, tenemos que seguir lo que Dios dice, porque al que le tendremos que rendir cuenta para nuestra vida, no es a una iglesia, no es a un líder religioso, sino es a Dios y su palabra. dice aquí la expresión, dice, desde la misma creación Dios puso aparte el sábado, séptimo día de la semana, para el bien del hombre tanto como para la gloria de Dios. Vio en su infinito amor que el hombre necesitaría de un día de descanso para apartarse de las tareas diarias y se dedicara exclusivamente a adorar a Dios como el creador de todas las cosas. Así fue como en su infinito amor Dios creó el sábado para el hombre, como dice Marcos 2:27. La pregunta que viene ahora es, Disculpen, abrí una hojita equivocada, la de ayer estaba proyectando en pantalla, ok. ¿qué Sí. nos recuerda el sábado? ¿Qué nos recuerda el sábado? En Éxodo 20, allí en el mandamiento que leímos, el versículo 11, que yo reiteré hoy, dice el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Que el Dios haya santificado el sábado significa que lo hizo un día sagrado, un día santo. Santo significa apartado, correcto. Y Dios dice en su palabra, escrita con su dedo en piedra y entregada a Moisés en las tablas de los mandamientos,
que el sábado es un día de recordar que Dios es el creador, que Dios es el sustentador y que hay bendición para el que guarda el sábado, ese día que Dios santificó y lo hizo santo. Por Amén. eso aquí el comentario justamente dice, es la voluntad de Dios de que cada sábado sus hijos le recuerden en forma especial como el creador del cielo y de la tierra. Aquel que dijo y fue hecho, quiso y así se hizo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice el Salmo 19, 1 y 2. Eduardo, cuando uno está angustiado, uno pasa por algún problema, como que a veces tiende a olvidarse de Dios, ¿no? Y hacer un Dios chiquitito, como que no nos escucha. Pero cuando uno se sienta de noche en un lugar oscuro y ve todo ese manto de estrellas que a veces en las grandes ciudades uno no puede ver, uno se comienza a dar cuenta qué chiquitito que uno es y qué grande que Dios es. Y que todo eso Dios lo hizo por amor a nosotros y que nos mira a cada uno de nosotros como la cosa más bonita. Si se Exacto. respetara el sábado, ese monumento a la creación en el mundo, no habría ateos, habría más fe, habría más gratitud, porque sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sabemos que venimos de la mano de un Dios creador, ¿no? Exacto. Dice, ¿es la observancia del sábado una señal distintiva del pueblo de Dios? La pregunta Bueno, número 5, ¿no? La pregunta número 5 nos acaba de leer Eduardo y nos dice que tenemos que buscar Éxodo 31, 16 al 17 y Ezequiel 20, 11, 12 y 20. Muy bien, vamos a buscar un poquito esos textos bíblicos. texto así. Guardaréis pues el sábado, los hijos de Israel. Claro, en ese momento el pueblo, después del pecado que Dios había escogido para que sea luz a las naciones, era el pueblo de Israel. Así que aquí le está hablando a su pueblo y les dice, Sí. guardaréis pues el sábado, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día Dios cesó y reposó. Correcto. Y Ezequiel, capítulo 20, versículo 11, 2 y 20, dice, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Bueno, aquí hay muchas cosas Wow. que no, ¿verdad? Si uno se pone a desglosar, no da el tiempo, pero dos cositas interesantes, ¿no? Vos decís dos y Por yo un agrego lado, dos. sí, sí, no hay problema. Por un lado, el tema de la señal. Exacto. Es una marca, un sello de aquellos que reconocen a Dios como el creador, que Mm. guardan el día que Dios estableció como sello de esta relación entre Dios y el hombre. Y el sábado es una marca, una señal que identifica a su pueblo. Por eso dice, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Cuidado de estar adorando a otro Dios distinto. Porque si yo estoy yendo a una iglesia donde me dicen que hay que guardar los mandamientos, pero puedo adulterar, obviamente que el espíritu que está guiando a esa denominación no es el espíritu de Cristo, porque su palabra dice que cualquiera que guarde toda la ley pero ofenda en un mandamiento se hace culpable de todo, no importa cuál sea el mandamiento. Una iglesia no puede dejar a un costado un mandamiento porque Jesús dijo que no se puede tocar ni una jota ni una tilde, no un mandamiento entero. Pero hay algunas denominaciones que han hecho estos cambios y bueno, usted tiene que
acordarse que rendiremos cuenta a Dios, no al pastor o a la iglesia, sino a Dios. Cada ser humano rendirá cuenta a Dios. Sí, quería agregar, ¿no?, que cuando Dios entregó los 10 mandamientos, lo hizo con una exposición de poder impresionante, y la única razón que hay es para que quedara impregnado esa en las mentes de las personas, para que no se olviden jamás. Eso fue la exposición de poder que Dios hizo, que el monte humeaba con relámpagos, truenos, ardía el fuego allí. Y cuando Dios creó el sábado, dice que Dios lo bendijo y lo santificó, o sea, lo apartó para un uso sagrado ese día. Y aquí con el profeta, eso fue la creación. Y aquí el profeta Ezequiel amplía y repite, por consecuencia del pecado, que es una señal, porque en la creación eran todos hijos de Dios. Después del pecado somos todos hijos de Dios por creación, pero algunos somos hijos de nuestro padre el diablo porque hacemos los deseos del padre el diablo, que él no quiere obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, después del pecado pasa a ser también una señal de obediencia a Dios, y para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os santifico, o sea, en ese día, en esa comunión especial con Él, Él nos va a ir cambiando a su imagen y semejanza. Voy a proyectar, si te parece bien, el comentario que sigue a continuación en la lección. Perfecto. Aquí está. No, a ver. No, falta la pregunta 6 y después viene el comentario, discúlpame. La pregunta 6 dice, ¿era solamente para los judíos? Otra vez lo mismo, ¿no? Porque mucha gente piensa eso. ¿Era solamente para los judíos el sábado, o cualquiera que quisiera obedecer a Dios debía obedecer, observarlo? Miren qué interesante. Aquí la Biblia revela la palabra de Dios, que nunca fue dado a los judíos porque era para los judíos. Es para todo aquel que quiera ser fiel a Dios. Si usted quiere ser fiel a Dios, sepa que tiene que guardar también este mandamiento, no para con nosotros, sino en su relación con Dios. Isaías 56 dice lo siguiente, versículo 1 al 7. Miren qué interesante lo que dice. Ahí está, ya. Sí. Sí, dice así. Bueno, ya viene porque no llegó todavía. Isaías 56. Así dijo Jehová: guardá derecho y hacé justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. O sea, andemos guardando las cosas de Dios, porque pronto el Señor va a venir. Amén. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal, no solamente el sábado. Nadie se va a guardar por salvar el sábado ni por dejar de robar. Nos salvamos por Cristo. Amén. Pero cuando amamos a Cristo y le aceptamos, vamos a escuchar lo que Cristo dice. Jorge, Alberto, Susana, si me amás, guarda mis mandamientos. Versículo 3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni dígale eunuco, he aquí que yo soy árbol seco, estoy sonado, porque no soy judío. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis sábados y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todo el que guarde el sábado para no profanarle y abrace mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Escuchen ahora, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, no para los judíos. Nunca fue el plan de Dios que solamente los judíos se salvaran. Dios escogió una nación después que entró el pecado para que sea luz a las demás naciones, como hoy los coge a usted y a mí, para que compartamos con ese pariente, con ese amigo, con ese compañero de trabajo que no conoce todavía que Jesús
ha entregado su vida por nosotros, que el Señor va a volver por segunda vez y que seremos juzgados por su palabra y debemos guardar los mandamientos de Dios. Amén. Damos la bienvenida a Vilma Torres, que nos está acompañando. Acuérdense de compartir, Vilma. Y Eduardo, cuando Dios escogió al pueblo de Israel, ¿qué capacidad le vio a ese pueblo? Él no sabe nada de lo que estoy preguntando y tal vez bueno, los vio, ¿cómo los vio de cabeza o de cerviz? ¿No? Duros. Duros. O sea, él buscó un pueblo que era de cabeza dura para mostrar lo que él podía hacer con ese pueblo. ¿Por Y qué, cuando, Arnaldo sí, querido? ¿Por qué? Si Dios hubiese escogido los más inteligentes de la tierra, la sí, gloria sería para el hombre. Pero sí, Dios escogió lo más miserable, un pueblo que estuvo 450 años en esclavos, generaciones de esclavos, y de sí. esa miserable vida, Dios lo transformó en un pueblo que era el ejemplo, no tenían enfermedades, comían sanamente, adoraban a Dios de una forma increíble y de paso, sobre todas las cosas, mientras que todos los pueblos adoraban a sus dioses por miedo a que a los dioses tengan represalias, Israel tenía que enseñar que Dios nos había amado tanto, tanto, que entregaría a su Hijo para que nosotros podamos tener vida. Totalmente diferente. Sí, pero ahora vamos a darle un poquito más de profundidad. Porque el Nuevo Testamento, hablando de la elección, también habla que Dios escogió lo menospreciado de este mundo, Claro. lo que no es. ¿Y eso sabes a quién se refiere, Eduardo? A ti, a Sí, mí, claro. al que me está escuchando. O sea, tal vez hay personas que se sienten que no valen nada, que no tienen estudio, que tuvieron problemas en la vida, que fracasaron, que fueron delincuentes. No importa, si Dios te llama, Él se goza en manifestar su gloria en nosotros, en que podamos que pueda sacarnos, que Él nos pueda sacar de ese pozo donde estamos y transformarnos para su gloria y honra. O sea, Dios no Exacto. hace acepción de personas. El problema para Dios no es los pecadores que se dan cuenta que están en pecado y que quieren cambiar. El problema para Dios son los que se creen que son justos, los que son sabios en su propia opinión y no aceptan consejo. Ese es el Por problema eso Jesús para dijo, Dios. no vine a llamar a sanos, sino a pecadores, ¿no? Exacto, ¿no? Dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, dijo Jesús, vengo a llamar a pecadores para él arrepentimiento. Ahora sí vamos a proyectar el comentario que sigue en la lección, ¿no? Dice, Es evidente, es evidente que en su amor Dios quiere llegar con su verdad a cada habitante de la tierra, porque Cristo murió por cada uno, sin rechazar a ninguno que se acerque a Él deseando hacer su voluntad. Su anhelo, o sea, el anhelo de Dios, de que cada habitante del mundo pueda llegar a guardar su palabra, es evidente en el deseo expresado en el versículo 7, de que su casa, la iglesia, está abierta para todos los que quieran obedecerle. Acuérdense, mi casa es llamada casa de oración para todos para los pueblos. todos los pueblos. Este mandamiento olvidado por la humanidad sigue estando vigente, como seguiremos viendo en el desarrollo de este estudio, aunque muchos crean hoy que ha sido anulado por Jesús, pero ya hemos estudiado con toda claridad que no hay nada anulado por Cristo por sus propias palabras dichas. Ahí está la Pregunta. pregunta número 7, justamente, que nos habla de ¿Qué eso. declaración de Cristo desmiente la creencia popular de que Jesús cambió o abolió o abrogó el sábado? Mateo 5, 17 al 19, que leímos ya ayer, lo leemos ahora de vuelta, porque es clarísimo. Y allí dice el Señor, ¿no es cierto? Ni se te ocurra. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, dice Jesús, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera
que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los enseñe y los guarde, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Ayer explicamos que en el cielo no entran los que son llamados pequeños, ¿no es cierto? Media cabra, media Que oveja. rechazan, claro, su palabra, correcto. Ahora, fíjense qué interesante esto, ¿no? Jesús nos dejó algún ejemplo de cómo vivir, porque Él nos está hablando, pero Él vino a dar ejemplo de vida. ¿Qué ejemplo de Cristo confirma esta declaración? Vamos a ver Lucas 4, versículo 16. Esa es la pregunta número 8. Recuerden que ustedes en el Facebook tienen las preguntas allí, tienen todo el estudio para verlo antes o verlo después e ir completando, ¿no? Lucas capítulo 4, versículo 16, Dice lo así: tenemos ahí en pantalla. vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer. Amén, O amén. sea, Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga o iglesia judía cada sábado. Correcto. Muy interesante. O Y sea, aquí, nos dio ejemplo. Recuerden que Cristo dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. no solo dio el ejemplo, sino que advirtió en cuanto a la vigencia de su ley, los 10 mandamientos, hasta que pasen los cielos y la tierra, aclarando que él no vino a anularla, sino a cumplirla, dando así el ejemplo. Excelente, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando, entonces vamos a la próxima pregunta, la número 9. ¿Qué día observaron los discípulos de Cristo después de su resurrección y ascensión al cielo? Miren qué interesante. Jesús resucita, asciende al cielo, más de 500 personas, prometió que iba a volver. ¿Y qué pasó allí? Vamos a buscar qué textos, Eduardo. Hechos, capítulo 13, versículo 43 y 44. Perdón, Hechos capítulo 13, versículo 14 y versículo 44. Muy bien, tenemos Allí, aquí en pantalla. claro, ellos pasando de Pergue, una localidad, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de sábado y se sentaron. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. O sea, obviamente ellos guardaban el sábado, iban el sábado de la iglesia. Hechos 17:2. Y Pablo como acostumbraba, esto es muy interesante, Pablo como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. ¿Por qué? Porque la discusión no era por el sábado, la discusión era porque los judíos no aceptaban a Cristo como que era el Mesías. Entonces Pablo iba los sábados a la iglesia y sacaba este tema, del que habían crucificado, el que había muerto, era Jesús el Mesías que tanto esperaba Israel y no lo reconoció. Y Hechos 18:4 dice, discutían en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Por supuesto que persuadía era el Espíritu Santo en los corazones que querían encontrar la verdad plena de la palabra de Dios. Recuerden, apreciados, que nosotros estamos poniendo algunos pasajes. Esto es solamente un poquito de condimento y está en uno investigar más, pero les puedo dar la seguridad que todo lo que encuentre va a ir complementando lo que ustedes están viendo, lo va a ir complementando y fortaleciendo. Si hay alguna cosa media rara, ustedes pueden preguntar y con la respuesta van a estar más preparados y firmes que antes. En la Biblia tenemos textos como cuando Jesús murió, dice que las mujeres prepararon ungüentos, y María, la madre de Jesús, las otras mujeres, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Claro que ese evangelio de San Lucas fue escrito mucho tiempo después, no por un apóstol, sino por un médico, Lucas, que investigó diligentemente a través del Espíritu Santo, y él puso las cosas como eran, y él no dice que guardó el viejo mandamiento. Y si fuera tan importante
O sea, para mí es importante los 10 mandamientos porque fueron escritos con el dedo de Dios, son una señal de obediencia, se dieron con un espectáculo tremendo. Tenemos la película que todo el mundo mira de los 10 mandamientos. Si Dios hubiera querido cambiar algo, Él lo hubiera hecho, pero Él no cambia su carácter, porque recuerden, los mandamientos son un reflejo del carácter de Dios. Ahora, Exacto. la pregunta 10, ¿qué nos dice? Bien, vamos a la pregunta 10. La perdí. Bueno, Ponela en pantalla. no hay problema, Ponela. ya Bien. enseguida, ahí estamos. La pregunta- Exacto. ¿Dónde está? ¿Qué día seguirá donde muevo el mouse? Ah. ¿Qué día se seguirá guardando en la tierra nueva cuando Dios restaure todas las cosas? ¿Se acuerda, querido oyente, que Jesús había dicho que hasta que pasen el cielo y la tierra no se podía tocar una jota o una tilde mientras vivamos en este cielo y tierra que vivimos hoy? Pero un día Jesús vendrá, llevará a los justos, los impíos morirán, y iremos al cielo, y después Dios restaurará la tierra y hará cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia. Miren lo que dice Isaías profetizando ese momento. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago van a permanecer delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Qué interesante. El sábado se seguirá guardando, ¿no es cierto?, para siempre, porque es un día que establece ante el universo que fue creado por Dios el sello de un Dios creador. El sábado es el monumento conmemorador de un creador de los cielos y la tierra, no una evolución, sino un creador que creó al hombre, los animales, el pasto, la fruta, todo fue creado por él, y nosotros, y anda de nosotros que le adoremos como él merece ser adorado. En otras palabras, en la creación Dios bendijo y santificó el sábado. Y yo tengo entendido, y espero que no me equivoco, que cuando Dios bendice algo no puede retirar esa bendición, ¿no? Si Dios bendice algo. Y luego Jesús lo guardó, los apóstoles lo guardaron, la madre de Jesús lo guardó, y en el cielo nuevo y tierra nueva se va a guardar. Entonces, ¿por qué la gente no lo guarda ahora, no? Exacto. Me gustaría, si me permitís, Arnaldo, ya que quedan unos 6 minutos, Sí, leer un documento de la revista El Centinela, muy ok. interesante, porque el Centinela es la voz oficial del Vaticano. Y aquí en este documento, que es el 21 de mayo de 1995, usted lo puede buscar en internet, no hay ningún problema, dice algo muy interesante para que usted escuche lo que acabamos de argumentar, que venimos argumentando en el estudio de ayer y de hoy. Dice así: tal vez el asunto más atractivo, el cambio más revolucionario que la Iglesia alguna vez ya ha hecho, ocurrió en el primer siglo. Este es el documento, repito, de la revista El Centinela, voz oficial vaticana, el 21 de mayo de 1995. Entonces dice, como leí recién, tal vez el asunto más atrevido, el cambio más revolucionario que la Iglesia alguna vez haya hecho, ocurrió en el primer siglo. El día santo, el sábado, fue cambiado del sábado al domingo, no por ninguna instrucción de la Biblia o de las Escrituras, sino por la percepción del propio poder de la Iglesia. La gente que piensa que las Escrituras deberían ser la única autoridad, deberían lógicamente llegar a ser adventistas del séptimo día y guardar la santidad del sábado. ¿Qué le parece, querido oyente? ¿Qué le parece este documento? Nosotros le agradecemos, yo le agradezco de todo corazón por este documento al Vaticano, la verdad, ¿no? Porque ya no es que nosotros decimos
cosas raras. Lo dicen ellos sin ningún problema. Es interesante que en la historia el Imperio Romano perseguía a los cristianos en su primer momento, pero avanzando el tiempo, el emperador Constantino, que era un adorador del sol, él dice que tuvo una visión y que con el sol iba a vencer y comenzó a luchar con las tropas que atacaban el imperio. Más adelante, viendo que se desangraba el imperio, y bienvenida Alicia Márquez, acuérdese de compartir, viendo que se desangraba el imperio, comenta que tiene otra visión, que ve el sol, pero con la cruz encima del sol. Y con ese símbolo él iba a vencer. Entonces, él dejó de perseguir a los cristianos, cedió los templos paganos para los cristianos estaban contentos, estaban felices porque se reunían en el cementerio bajo tierra, en las catacumbas donde escondían los muertos, ahí se reunían. Yo tuve el privilegio de estar en esos lugares y una hermanita que fue asesinada por ser cristiana, ella, si no me equivoco, el nombre es Cecilia Mitela, puso al morir, dejó 3 dedos así para indicar que ella creía en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, de que era cristiana. Ahora, esa iglesia que se consideraba victoriosa, en realidad perdió, porque Constantino se constituye el jefe de la iglesia y como jefe de la iglesia manda a todo el mundo guardar el venerable día del sol, no porque Jesús resucitó en domingo o algo por el estilo, el primer día de la semana, en el griego es proton gemeran ton sabatón, primer día después del sábado, fue el día que resucitó, sino como adorador del sol porque ese día crecían mejor las plantas y daban un buen fruto. Eso es historia, eso es historia. Después las personas queriendo separarse del pueblo judío por las persecuciones que tenían con los romanos y la rebeldía, y trataban guardaban un día, después guardaban el otro, y así el enemigo fue cambiando las cosas poquito a poquito. Recordemos que el enemigo trabaja con cientos de años de anticipación, y hoy lo vemos. Aquellos que nacieron hace 20 años atrás se dan cuenta que lo que se cree hoy en el mundo no es lo mismo que antes. Las cosas están cambiando, cosas que antes, 20 años atrás, eran enfermedad, ahora es un estilo de vida, es selección humana. Antes, cuando uno nacía hombre o mujer, ahora uno elige lo que va a hacer, ¿no? Tratando de, lamentablemente, distorsionar la imagen de Dios en el hombre que viene de la creación. Vamos entonces al comentario de la pregunta 10 y luego con la 11. Así lo puedo proyectar. Dice, qué maravilloso, apreciado el lector, que podemos creer y confiar en un Dios que no varía, pues Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice Hebreos 13:8 y Santiago 1:17. Y ahora viene la pregunta personal para tu corazón. Sí. ¿Le parece a usted que observando cualquier otro día que no sea el sábado, como ordenó Dios en su palabra, estaremos haciendo su voluntad? Bueno, usted piense, y después de estudiar lo que Dios dice, el Espíritu Santo le va a mostrar a usted con claridad la respuesta. No somos nosotros los que tenemos que hacerle pensar a usted. Usted piensa, yo pienso, Arnaldo piensa, pero cada uno decidimos. Y Dios quiere, querido oyente, que te ama, nos ama, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No nos quedemos solamente con un lindo estudio bíblico. Apliquemos el estudio a la vida personal, porque Dios quiere transformar nuestras vidas y llevarnos al cielo cuando regrese muy pronto en las nubes de los cielos. Eduardo, quiero recordar que tú me enseñaste la palabra de Dios y me enseñaste el tema del sábado. Y cuando me enseñaste el tema del sábado, estaba trabajando en una perfumería en la cual cargaba cajas, barría, a veces estaba de cajero,
trámites en los bancos. A veces venía bien arreglado para ir a los bancos del centro, con camisita, todo, y me mandaban a barrer y a limpiar. A veces venía todo medio así nomás, y me mandaban a los bancos y me daba vergüenza ir vestido así nomás. Pero conversé y él me decía, no, pero ¿te sientes cómodo trabajando el sábado? Y el Espíritu Santo me empezó a incomodar. Y hubo un momento en que yo no pude soportar trabajar el sábado, porque sabía que estaba violando la voluntad de Dios, de un Dios maravilloso que estaba conociendo, que se manifiesta en la vida de uno. Y gracias a eso dejé ese trabajo, no me quise dar el sábado, me fui, no armé problemas, no armé lío. El que me reemplazó me miró con cara de pena, pero no se consigue trabajo en ningún lado y tú lo dejas, ¿por qué por el sábado? Y me miró como diciendo, pobre imbécil, pobre infeliz, ¿no? O sea, sí, ¿cómo que cree en Dios? Las cosas no vienen de arriba, de la nada. Y fui a buscar trabajo y tenía razón, muchacho, había mucha gente, filas de un bloque, una cuadra de gente haciendo fila por un trabajo. Pero yo le dije, Señor, yo ahora, después de un mes, no tengo ni dinero para buscar trabajo, pero tú sabes. Ese día me llaman de una agencia de empleos y me dicen, empleados hay muchos, pero que sepan importación, exportaciones, solamente hay dos, eres tú y otro. Y yo no sabía prácticamente nada. Había hecho algunos trámites y nada más. Fui al trabajo anterior, anoté los nombres, los formularios que yo hacía, fui a ver la entrevista, me tomaron la entrevista, y usted qué sabe, bueno, tal formulario se hace en tal lado, tal en tal lado, me tomaron a mí, al final no hacía falta saber tanto, y ahora tenía el doble de sueldo, el doble de tiempo para comer, comedor en la empresa, con uno se sentaba y el mozo te servía el bistec, la ensalada, la sopa, todos los días cambiaba el menú. A la mañana me servían un tecito con pancitos para comer, a la tarde sodas con sándwiches. Viajaba, me pagaban, si se almorzaba en el centro de mi ciudad, me lo pagaban el almuerzo, me pagaban el taxi, ¿no? ¿Todo por qué? Por creer en Dios, porque Dios no es manco, no es sordo, no es mudo, nos dio el sábado para bendición nuestra, ¿no? Pero siempre tenemos que entrar en el reposo, porque es más que un día, es un día para encontrarnos con Jesús. Vamos a finalizar con una oración. Aquellos que quieren de su corazón, yo sé los nombres de los que he visto aquí, ellos guardan el sábado, eso solo Dios lo sabe, que tomemos nuestra decisión de este sábado próximo de reposar en Cristo, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer el próximo sábado? Reposar en Cristo. ¿Qué significa eso? Que no solo voy a la iglesia, sino todo problema, toda dificultad, toda ansiedad, las ponemos en sus manos de amor. Amén. Gloria a Dios, pongan su amén, pongan su amén y vamos a finalizar con una plegaria. Señor, gracias por tu palabra, porque nos abre los ojos, nos muestra que no venimos de la casualidad, que venimos de un Dios creador, que hizo el cielo, la tierra, el mar, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y gracias por el día que nos está regalando de reposo, el sábado, que nos ayuda a apartar la vista de las cosas que se ven a veces, las temporales, nos ayuda a poner la vista en las cosas eternas, nos ayuda a poner la vista en la creación y no tanto en una oficina, en un carro, en cosas del mundo, en trámites, sino nos ayuda a estar en comunión con esas cosas que nos relajan la mente, los nervios, observar un campo verde, acariciar un árbol, respirar el aire fresco, ver la diferencia de las nubes, la perfección del universo, las estrellas, y sobre todo también el matrimonio, que tú lo diste la bendición, y el primer día que Adán y Eva estuvieron juntos enteros fue el sábado, Señor. Cuánta bendición tú tienes para con nosotros. Entonces, ayúdanos a entender que el sábado no es una carga, es un momento especial para estar contigo y para llevar tu palabra y para ayudar a aquellos que necesitan de ti. Ayúdanos a entrar en tu reposo, a no ser egoístas, a no buscar por nosotros mismos, sino buscar por los demás. Bendice a todos los oyentes, bendice en forma señalada a Eduardo, que ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación y acompañarme noche a noche.
Y gracias te damos por todo lo que tú haces en el nombre de aquel que lo dio todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, un cariño para todos. Buenas noches, Dios los bendiga. Un beso para todos, un abrazo. Y mañana, si Dios quiere, nos vemos en la misma hora, en el mismo local, aquí en Psico TV, ¿ok? No se pierdan el tema de mañana, el tema de mañana que tiene que ver un poquito con esto, cómo observar ese maravilloso día. Bendiciones, buenas noches.